Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, mas no el de Azteca. El 23 de julio de 1980, el clavadista mexicano Carlos Girón obtuvo la medalla de plata en el trampolín de 3 metros durante los Juegos Olímpicos de Moscú, en Rusia. Un controvertido segundo lugar, pues su máximo rival, el soviético Alexander Portnov, falló en su último clavado y los jueces, insólitamente, le permitieron repetirlo, con lo que se hizo de la medalla de oro. Te tienes que tragar el coraje. Tú tienes que presentarte y recibir tu medalla, pase lo que pase. En la siguiente hora, conocerás las historias de lucha y sacrificio, pero también de polémica que protagonizaron dos de las máximas figuras del clavadismo olímpico mexicano. Empiezo a salir al público, o sea, Carlos Girón se convierte en una figura pública. Que los clavadistas, entrenadores, todo el mundo dijo, ay, este chamaco eliminó a Klaus DiBiase, ¿no? Cada vez que te metas al mar, te vas a meter a que te abrace. Mira, Ícaro, fíjate eso, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Pero una vez en la cima, verás cómo la caída ha resultado dolorosa e incluso trágica. Y me fui a beber. Y ahí fue donde se desató mi alcoholismo. Joaquín Capilla otra vez se quedó dormido en estado de ebriedad. Se llevó a 3 carros. Que él fue uno de los primeros deportistas que dio gloria al deporte mexicano a nivel mundial. Carlos Girón probó la gloria al ser considerado el mejor clavadista de todos los tiempos. Años atrás, Joaquín Capilla también había ascendido al Olimpo del deporte, siendo el único mexicano que logró conquistar 4 medallas olímpicas. ¿Qué precio tuvieron que pagar estas leyendas olímpicas para convertirse en ídolos del deporte? ¿Cómo lograron superar sus más críticas odiseas personales? ¿Y qué pasó con sus carreras deportivas tras alcanzar la gloria? Ambos campeones vivieron sus propias historias de ultraje deportivo y frustración por un lado, y de alcoholismo, fracaso y decadencia por el otro. Soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de campeones olímpicos, gloria y ocaso, Carlos Girón y Joaquín Capilla. Originario de Mexicali, Baja California, Carlos Armando Girón Gutiérrez, nacido el 3 de noviembre de 1954, tuvo una infancia marcada por la separación temprana de sus padres. La separación entre mis papás hizo una afectividad con mi mamá muy especial. Yo recuerdo muchísimas cosas, pero mi mamá siempre era una mujer que hablaba mucho, que siempre se la pasaba contándome cosas, que siempre me decía lo importante que era ser fuerte en la vida, lo importante que era para ella tenerme cerca, muchas cosas, a lo mejor con muchas carencias, pero yo creo que esa parte de mi mamá es inolvidable. Carlos apenas había cumplido 1 año de edad cuando su madre, María Elena Gutiérrez, una popular cantante de boleros llamada artísticamente Malena Lanet, decidió regresar a Ciudad Juárez, Chihuahua, para radicar con su familia. Hoy me crié en Ciudad Juárez prácticamente, allá hago una parte de mi infancia. Pero sería breve el tiempo que María Elena y su hijo Carlos pasarían en Ciudad Juárez, pues al cabo de unos meses volverían a mudarse, esta vez al paradisíaco puerto de Acapulco. Para mí nadar era una parte muy contenta de mi vida, muy feliz. Meterse al agua, el estar buscando, obviamente, aventuras, porque eran grandes aventuras, de sentirse en ese momento el Tarzán que veíamos en las películas. La legendaria quebrada fue el escenario que presagió por primera vez el destino que seguiría el incipiente clavadista. Y me invitaba a buscar dinero, a sacarle los pesos de plata a los gringos que iban al pez vela, ahí en el malecón. Entonces cuando yo obviamente no sabía nada de inglés, ¿no? Entonces me decían, no, pues es muy fácil, les dices así.
y $1 to the water o 1 coin to the water, ¿ok? Y entonces los gringos pues te aventaban y era el fan o el motivo de ver cómo los chavitos pues se disputaban una moneda que caía al fondo del agua. Oye, empecé a tirarme clavados, porque si no te aventabas rápido, para empezar, los pesos iban al fondo y ya no podías sacarlos, era muy difícil. Pero la difícil situación económica por la que pasaba doña María Elena Gutiérrez la llevó a tomar la difícil decisión de separarse de su hijo y enviarlo con su padre, Jorge Humberto Girón, quien entonces radicaba en la Ciudad de México. Para mí fue muy doloroso porque yo tenía muy poco contacto con mi papá. Pues para mí fue un cambio completamente diferente, ¿no? La Ciudad de México era, en ese tiempo todavía segura, pero era completamente diferente del ambiente del agua, el ambiente de Acapulco, el calor, los amigos, todo completamente diferente. La Ciudad de México representaba para el joven Carlos un escenario totalmente ajeno e incierto, que no obstante lo llevaría a adentrarse aún más en la vocación que daría sentido a su vida, el clavadismo. Me encuentro con mis primos, con Alfonso. Primero me preguntan, ¿sabes nadar? Pues obviamente es que sí. ¿Y te estás echando clavado? Pues obviamente que sí. Mi hermano Ramón, el menor, estábamos entrenando ya natación y clavados en la alberca de la Unidad Morelos del Seguro Social. Y Alfonso obviamente, bueno, pues me invita a la Unidad Morelos del Seguro Social. En la Unidad Morelos, Carlos conoció al entrenador Jorge Rueda, quien desde el principio vislumbró en él grandes aptitudes para convertirse en clavadista de plataforma. Y me eché los clavados, igual que la quebrada, ¿no? Mis clavados normales, haciendo un arco tremendo y haciéndolo completamente empírico. Ahí fue cuando más me llamó la atención. Claro. Pero además era una figura, unas puntas, una figura de piernas, una figura estética de clavadista. Jorge Rueda lo ve y ve las facultades, el talento que tenía, la facilidad para hacer los clavados, lo que ninguno del equipo había logrado, lo lograba en un momentito. Carlos era un diamante en bruto para los clavados, pero había que pulirlo. Y fue Jorge Rueda quien se encargó de perfeccionar cada una de sus habilidades. Era tremendo. O sea, disciplinado para entrenar y eso no. Él le encantaba tirarse. A mí el ver que se tirara de los trampolines, de la plataforma, me impactaba, me gustaba y me llamó mucho la atención. Pero además de los entrenamientos, Jorge Rueda también se convirtió en su mentor educativo, pues la condición para entrenarlo fue que cumpliera con sus estudios escolares. Yo no podía ir a la Unidad Morelos si no estudiaba. Entonces tenía que ir a la escuela. Si tú no me traes calificaciones y todo esto, no vienes. Entonces me quitas el mejor desahogo de mi vida. Por no ir a la escuela, pues tenía que ir a la escuela. Desde la primaria, secundaria también. Lo metí a la secundaria y le estuvimos... Siempre veía yo la forma de combinar la escuela con el entrenamiento. Entonces siempre vi esa necesidad de estarle ayudando, estar con él. Con esa estricta disciplina que Carlos se fue adentrando en los entrenamientos diarios hasta que logró alcanzar sus primeros triunfos. En la premiación participa el exmonarca olímpico Joaquín Capilla. Nos vamos dando cuenta de que participando en los eventos empieza a sobresalir en los eventos. Competíamos en el DF, en selectivos, y él siempre tenía muy buenos resultados desde novato. Un año después, en 1966, Carlos obtendría el primer lugar en el Campeonato Centroamericano Infantil de Clavados, celebrado en El Salvador. Yo gané esa competencia, que me acuerdo muy bien, porque nos daban un dinero, creo que eran $3 diarios, o no me acuerdo cuánto. Y lo primero que hice estando fuera, que pudimos salir a comprar, me compré unos coches, ¿no? Eso fue lo que hice, ¿no? Fui campeón centroamericano, ya tiraba yo más clavados. Y ya estábamos preparándonos para el preolímpico, o mejor dicho, para la Semana Internacional de 68, porque vinieron ahí grandes figurones en esa época, ¿no? Carlos Girón participó en 4 Juegos Olímpicos, en Múnich 72, Montreal 76, Moscú 80 y Los Ángeles 84.
Con solo 16 años de edad, Carlos Girón se convirtió en campeón nacional de clavados, desbancando a su compañero, el tamaulipeco José de Jesús Robinson. Pero entonces vendrían pruebas más difíciles que lo enfrentarían a atletas internacionales de mayor experiencia. El primer gran reto ocurriría en 1972 en el Mundial Olímpico de Clavados de Suecia. Carlos tendría que competir y vencer a su máximo rival, el campeón mundial y exbuceador italiano Klaus Di Biasi, para lograr su pase a los Juegos Olímpicos de Múnich, Alemania. Klaus Di Biasi ya medallista olímpico y de los mejores clavistas del mundo. Pues todo el mundo, la verdad, todo el mundo se rió, todo el mundo, pues, igual en la espalda una palmada y pues, te tocó el mejor clavista competir con él. Y empieza la competencia y... Carlos Girón no se amedrentó ante el favoritismo general del que gozaba Di Biasi. Por el contrario, al estar sobre la plataforma, tomó confianza. Todo lo que tienes en la mente y lo piensas y verdaderamente lo deseas de corazón y de alma, se te realiza. Tienes que decretarlo, tienes que metértelo en la cabeza, sugestionarte también de que todo lo que pienses y hagas en un sueño, el día que viene te va a pasar. A partir del quinto clavado, el giro, le empecé a subir y subir y subir. Pues le gané la competencia a Klaus Di Biasi y lo eliminé. Así que los clavadistas, entrenadores, todo el mundo dijo, ay, este chamaco eliminó a Klaus Di Biasi. A solo un mes y medio de los Juegos Olímpicos en Múnich, Alemania, Carlos Girón había logrado la proeza de vencer a uno de los clavadistas más famosos del mundo, un gigante en su género, y al mismo tiempo asegurar que su nombre quedara inscrito en la historia del deporte mundial. La prensa ya te imaginarás, ¿no? Mexicano elimina a Klaus Di Biasi, campeón olímpico y tal. Y entonces empiezo a salir al público. O sea, Carlos Girón se convierte en una figura pública a partir de ese momento. Porque antes ni sabían de mí. Ya era padre sentirse no solamente el que le había ganado a Klaus Di Biasi, sino ya era yo un potencial para los demás en 72. Pero todavía faltaba lo más difícil, sus primeros Juegos Olímpicos. Con la participación de 7.134 atletas de 121 países, el 26 de agosto de 1972 comenzó la 20ª edición de los Juegos Olímpicos de Verano de la era moderna. Carlos Girón estaba entre los competidores. Durante la competencia de plataforma de 10 metros, Girón siempre se mantuvo en la pelea por el primer lugar. Pero en el último salto, y aunque ya tenía asegurado el segundo lugar, ocurrió lo inesperado. Ejecutó un pésimo clavado. Cuando me paro ahí, anuncian el clavado y anuncian mi nombre, yo sentía que la plataforma me quemaba los pies. O sea, se cuenta que estaba yo ahí y demás. Todos los sentidos se te agudizan tanto que me sonaron el silbato, todavía el murmullo y alcancé oír el último shh de la gente. Se hizo un silencio absoluto y me quedé me quedé solo, con mi mundo ahí viendo el clavado. Y cuando salgo, cuando empiezo a caminar, descubro que estaba haciendo otras cosas de lo que normalmente tenía que hacer. Y estaba yo en una especie como de limbo y no estaba en la realidad de la competencia. Girón había caído de espalda en la alberca, error que le cobraría una costosa factura, enviándolo del segundo hasta el 8º lugar de la competencia. Y para él fue un momento muy dramático, porque Carlos, de tener una medalla en la mano, un clavado después, 1,5 segundos después, ya no tenía nada más que un 8º lugar. Ya los dos a llorar, ¿no? Estar llorando ahí, hay que trabajar fuerte, hay que echarle ganas y tomar esto más profesional, ¿no? 4 años después, las esperanzas de ganar una medalla estaban puestas nuevamente en los Juegos Olímpicos de Montreal, Canadá. Carlos había logrado la medalla de oro en los Juegos Panamericanos celebrados en 1975 en México, sin saber que en Montreal latía el riesgo de fracasar en la plataforma de los 10 metros frente a otro de los más grandes clavadistas de todos los tiempos, el norteamericano Greg Louganis. Yo creo que Carlos Girón estaba superior a Louganis en lo que era la técnica, las evoluciones. El Greg Louganis tenía algunos problemas técnicos. De giro, Louganis giraba con la cara arriba, levantada. Girón asegura que su mal desempeño en los Juegos Olímpicos de Montreal se debió en buena medida a los problemas internos que se suscitaron en la Federación Mexicana de Natación, presidida por Javier Hostos, y un grupo de clavadistas que habían sido desplazados, y entre los cuales figuraba Francisco Rueda,
quien fue obligado a regresar de Europa sin siquiera haber competido en una prueba. Como que aquí traíamos muchas fricciones y entonces había un poco de indiferencia en muchas cosas y como que no le pusimos el entusiasmo y el interés tan fuerte. Sí competimos con muchas ganas, pero como que no había ese compromiso tan fuerte por las situaciones que había también provocado la misma Federación de Natación. No me acuerdo quién era en ese tiempo, pero ha de haber sido una gente poco menos que mediocre, ¿no? Porque en realidad nos puso en un dilema a todos. Y entonces el no llevar a Francisco Rueda no formar parte de la selección, porque si costaba o no costaba, era absurdo. Yo creo que a él le hizo falta más compañeros de trabajo, de esa calidad. Andaban solos él y yo siempre, casi. Solos andábamos. Entonces, el nivel de Carlos con los demás era muy, muy superior. Yo creo que en Montreal Carlos no midió bien el nivel que tenía que tener para poder llegar a las medallas. Sí llegó a la final muy bien y fue uno de los grandes contendientes, pero estuvo lejos de las medallas. Y eso lo hizo madurar todavía más, porque no era suficiente el talento, no era suficiente el poder hacer clavados buenos en un momento dado, sino había que hacerlos buenos siempre. Joaquín Capilla se convirtió en el máximo medallista mexicano en Juegos Olímpicos al conseguir 4 preseas, una de oro, una de plata y 2 de bronce en Londres, Helsinki y Melbourne. Esta se muestra una vez más que sus títulos han sido ganados a conciencia, con un dominio perfecto de la técnica del clavado. En 3 metros, barre con sus contrincantes, dando honrosa medalla de oro para México. Originario de la Ciudad de México, Joaquín Capilla se inició en la natación a los 10 años de edad, pero fue en el Deportivo Chapultepec donde experimentó sus primeros clavados. En 1946 participó en sus primeros Juegos Centroamericanos y 2 años después en los Juegos Olímpicos de Londres, Inglaterra, donde obtuvo el bronce en la plataforma. A partir de entonces su carrera deportiva sería ascendente, consolidándose como el máximo clavadista mexicano al obtener 4 medallas olímpicas. Pero el éxito y las malas compañías terminarían por llevarlo al alcoholismo, al grado de perder sus talentos deportivos, fortuna personal e incluso su matrimonio con la ex Miss México, Elvira Castillo. Una cosa muy preciosa, el aplauso del público y todo. Ya ve, la lana, la fama y la lana y la dama. Para Joaquín Capilla el gusto por el alcohol surgió desde que tenía 5 años de edad. Estaba con mi familia en un bautismo, en una boda, no me acuerdo, pero dejaban las copitas y yo probaba las copitas, este es vermut, ay, este coñac, uy, este es tequila. Las sobritas me las empecé a tomar y de repente, ¿y Joaquín dónde está? Abajo de la mesa cohete. ¡Ah, ja, ja, ja! Ahí me entró un espíritu de alcoholismo. Y esto es una cosa progresiva. No obstante, sería en 1956, cuando tenía 28 años de edad, y tras haber alcanzado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia, que su vida daría un giro espectacular al convertirse en la figura deportiva más importante de México. Un atleta que fue ejemplo para miles de niños y cuya estrella deportiva atraía a las mujeres. Ese magnetismo llamó la atención de la ex Miss México 1954, Elvira Castillo Olvera, con quien contrajo matrimonio. Para nosotros eran la pareja ideal, o sea, el príncipe y la princesa. Miss México con el campeón, uy, qué barbaridad, para nosotros era así como cuento de hadas. Sin embargo, el cuento de hadas no duraría mucho, pues debido al alcoholismo de Capilla, el divorcio sobrevendría pronto. Y le pusieron a mi esposa los cuernos y a mí también, sin hablar mal de nadie, me pusieron los cuernos, de mi modo. Joaquín intentó un segundo matrimonio con una chica de sociedad llamada Carolina, con quien procreó una hija, pero su adicción por el alcohol siempre fue más fuerte que él. Un día me doy y me fui a beber. Y ahí fue donde se desató mi alcoholismo. Y por motivo de esa situación perdí mi segundo matrimonio. Y entonces mi hija que había nacido se fue a vivir con su mamá. Los reconocimientos pronto quedaron atrás. La fama y el dinero también. Solo privaba el alcoholismo que continuaba causando terribles estragos en la vida de Capilla. Joaquín Capilla, el primer accidente en el periférico
en estado de ebriedad se fue al cine que le abrían una tienda a las 4 de la mañana y cubierto de botellas, llegó a la Barranca del Muerto y salió y dije, ay, es el periférico, y le dio al carro todo lo que da y de repente se le acabó el periférico, y para la izquierda y para la derecha, pum, le pasó la camioneta por arriba, pum, en estado de ebriedad a la cárcel. En 1969, con 2 matrimonios frustrados y en medio de una grave crisis de alcoholismo, Joaquín Capilla entró en un programa de rehabilitación en Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, durante su etapa de recuperación, sufrió un par de fraudes financieros que lo llevaron a la bancarrota y a la depresión. Durante 9 meses, el otrora clavadista olímpico permaneció encerrado en su cuarto, sin bañarse ni rasurarse, hasta que con la ayuda de su entonces tercera esposa, Carmen Zavala, pudo recobrar las ganas de vivir. Ya no contaba con dinero ni amigos, y de sus glorias deportivas solo quedaba el recuerdo. Sobrevivía económicamente con una pequeña pensión que le entregaban mensualmente la Asociación de Medallistas Olímpicos. El 8 de mayo de 2010, Joaquín Capilla murió en la más completa pobreza en la Ciudad de México, a consecuencia de un paro cardíaco. Él fue uno de los primeros deportistas que dio gloria al deporte mexicano a nivel mundial. Y esto, lógicamente, nos llenaba de orgullo, de entusiasmo, y a los jóvenes, a los chiquitines, pues era una gran esperanza para ellos. Lo recibíamos con un gran aliento de júbilo, de gloria. Carlos Girón es médico odontólogo egresado de la UNITEC. Estudió la maestría en prótesis y cosmética bucal y ha tomado diplomados en la Universidad de California. En 1980, Carlos Girón estuvo muy cerca de conquistar su primera medalla de oro en Juegos Olímpicos. Sucedió en Moscú cuando un controvertido final en el trampolín de 3 metros terminó por adjudicar el triunfo al soviético Alexander Portnov. El ruso había fallado en su último intento, pero a manera de cortesía por ser el país sede, los jueces le concedieron una segunda oportunidad, con lo que logró arrebatar la victoria al mexicano. ¿Injusticia? ¿Abuso? ¿Trampa? Carlos Girón recuerda hoy el que fue quizás el más dramático episodio de su carrera. Tras el fracaso que había enfrentado en 1976 en Montreal, Canadá, Carlos Girón comenzó una preparación exhaustiva e intensiva bajo el mando de su entrenador, Jorge Rueda. La meta era conquistar el oro en los Juegos Olímpicos de Moscú 80. Él traía el gusanito de la medalla. Sobre entrenar, empezaba a trabajar muy fuerte para empezar a buscar, pero faltaban 4 años. Empezamos a ganar todas las competencias del año. Todas se ganaron. Todas. Estando 2 clavistas muy fuertes, que era el ruso o 2 rusos, Portnov y Greg Luganes. A Luganes se le ganó en su casa varias veces. Y ese año se le ganó también ahí en su casa en Estados Unidos, en la alberca de Miami. El intenso trabajo de 4 años finalmente culminaría cuando en julio de 1980, Carlos y su equipo viajaron a la Unión Soviética para participar en los 22º Juegos Olímpicos de la era moderna. Yo lo vi en Moscú muy maduro, muy centrado, muy dueño de sí mismo, muy capaz, particularmente en el trampolín. Carlos tenía una gran capacidad de entender los clavados aquí arriba. Durante la prueba del trampolín de 3 metros, los puntajes habían llevado a Carlos Girón a asegurar el segundo lugar. La medalla de plata estaba prácticamente en sus manos. Solo faltaba el último salto del ruso, Alexander Portnov, 2,5 vueltas inversas en posición B, que al momento de su ejecución falló. Hace un movimiento y se va un poquito de frente, y cuando sale saca los brazos hacia el frente y se va. Hace su parábola hacia el frente, su impulso hacia el frente, y entonces empieza a girar, y cuando abre ya está muy corto, y cae de espalda. Al ver que Alexander Portnov falla clavado, dije, ya la hicimos, viendo el tablero de las calificaciones, que bueno, algo aprendes, ¿no?, durante todos esos años. Dije, no, ya tenemos la de oro. Automáticamente, Carlos Girón saltó a la primera posición, obteniendo la presea de oro. Sin embargo, Alexander Portnov alegó haberse distraído por un ruido entre las gradas del auditorio. Y alguien le grita por allá en ruso, reclama. Y se voltea a la cámara y decir, oiga, pues, gritaron o alguna cosa así. No tenía que haber reclamado porque no tenía nada que reclamar. Pero fue una falla técnica.
Y eso, pues entonces tardó un poco más la competencia en el alegato y después llegaron ahí, a Jorge no lo dejaron pasar para poner una protesta. En un hecho sin precedente, los jueces concederían a Portnov la oportunidad de repetir su salto, no obstante que la medalla de oro estaba en juego. La controversia de su triunfo no tardaría en manifestarse. El segundo clavado que tira Portnov, el mismo ejercicio lo hace extraordinariamente bien. Yo, si hubiera sido juez en ese momento, yo le hubiera puesto un 9,5, un 10. De tan bien que se lo echó. Es la verdad. Un clavado con gran dificultad, y el mío no era tan grande la dificultad, pero conservador, y ya no pude alcanzarlo. Esa fue la razón. Y entonces pues quedó su campeón olímpico, y resulta que bueno, pues Giorgio Cañoto me dice, oye, pues vamos a protestar. Y si no te subas al podio, nomás recibe la medalla y nos quedamos abajo. Y yo me quedo pensando, ya se subió 4 veces, yo ni una, ¿no? El honor de subirte a un podio es algo extraordinario. La competencia ya se hizo y nosotros no vamos a hacer ninguna actitud antideportiva. Tú tienes que presentarte y recibir tu medalla, pase lo que pase. Y yo pensaba mucho también en lo que aprendes en los Juegos Olímpicos, ¿no? Que hay que pensar que esto, ese sentido olímpico, no importa cómo te vaya o qué haya pasado. El jefe de los rusos, oye, discúlpame, pero estamos en nuestro país y discúlpame, una medalla para nosotros es muy importante y discúlpame, yo sé que tú ganaste la medalla. Me acuerdo muy bien que Mario Moreno Cantinflas me habla y me dice, Carlos, tú eres el campeón, Barzosa eres el oro. O sea, la gente se volcaba conmigo precisamente diciéndome que yo era el que había ganado, ¿no? Solo por el hecho de alcanzar o de lograr una medalla olímpica o asistir a unos Juegos Olímpicos, el escucharlo ya de por sí es signo de admiración. Pero desde que lo empecé a vivir desde muy chiquita y saber realmente lo que significa, yo creo que en ese momento pude entender un poco mejor a mi papá. Y bueno, también la admiración que la gente le tiene. No obstante, en sus siguientes Juegos Olímpicos en Los Ángeles 84, la participación de Carlos Girón ya no fue tan relevante debido a su falta de preparación e interés, lo que le provocó severas críticas. Yo obviamente me dedicaba más a la escuela, a atender mi matrimonio. Para mí era más prioridad ver esa parte que los Juegos Olímpicos. Entonces yo me meto a competir, a ayudar un poco a los que venían atrás conmigo y queda un equipo ahí que, pues bueno, no hicimos gran labor. Todavía se mencionaba que Girón iba por la revancha. No es cierto, iba yo en un momento en que solamente iba a pasar a finales y no iba a trascender de ahí, ¿no? Esa era la verdad. Ya no lo querían, ya en lugar de darle los 8, los 9, le daban 7. Entonces él ya tiró molesto en la competencia. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 marcarían el retiro definitivo de Carlos Girón de las pruebas internacionales de clavados. Después de eso, se entregó por completo a sus estudios universitarios hasta graduarse como médico odontólogo, profesión de la que hasta hoy en día vive. Él venía triste de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles porque había fallado su clavado y se fue hasta el 12º lugar. Me dice, yo creo que ya hasta aquí llega mi carrera deportiva y bueno, tengo que darle una vuelta a la hoja y preocuparme ya por lo que tengo, ¿no? Y para adelante, buscar terminar la escuela, dedicarse a su carrera. Pero entonces se enfrentaría a la más difícil prueba de su vida, la inesperada muerte de doña María Elena Gutiérrez, su adorada madre, y quien había sembrado en él, desde la más tierna infancia, el espíritu de lucha que lo había convertido en un exitoso deportista. Mamá muere por una úlcera, se le revienta una úlcera, y ya cuando tenía yo todo para meterla a nutrición, antes de que se muriera mi mamá me dijo, yo quiero que me entierres en la bahía, es mi vida, en el mar. Yo no le hice caso, yo incineré a mi mamá y la puse en una urna y la fui a depositar al mar. Pero te digo esto,
porque en su Biblia que dejó en el hospital, que es con lo que yo me quedé y muy pocas cosas de mi mamá, abro una parte de ahí y leo un recado donde decía: cada vez que te metas al mar, te vas a meter a que te abrace. Mira, Ícaro. Fíjate eso, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte eso. En medio del libro. Qué fuerte eso. Ay, hijo. Los recuerdos hermosos. Entonces eso voy a Acapulco. A eso voy a Acapulco. Cuando me tengo a la bahía, que es exactamente el Hotel Elcano, ahí en la esquina donde se hace y donde empieza Mar Abierto, ahí está, pues está mamá, ¿no? Entonces te metes a que te abrace, no te metes al mar a mojarte. Eso es maravilloso. Actualmente está entregado a la atención odontológica y estética en su clínica particular y a fomentar los valores deportivos en su familia, quienes lo consideran un ejemplo de superación y tenacidad. Es un ejemplo que tengo día a día para poder lograr ser lo que él fue como profesionista, ¿no? Porque ya deportista, y aunque practico de manera de esparcimiento, profesionalmente, pues siempre he querido ser como él, ¿no? Él ha sabido hacer, ¿no? Como sabernos guiar, no en el sentido no es muy riguroso, pero siempre exigiéndonos dar lo mejor de nosotros, tanto como persona, tanto en la escuela, en lo laboral, todo. Y si volviera yo a nacer, volvería a decir: Señor, yo quiero ser clavadista otra vez, ¿no? Y seguir igual y recomponer muchas cosas que a lo mejor como clavadista no hice, pero yo quisiera hacer otra vez esta vida. Porque si esta vida me ha dado cosas buenas, es el deporte. Si en esta vida aprendí cosas buenas, de todas las malas que tuve se compensaron. Si en esta vida que hoy tengo, que tengo una buena vida, gracias al deporte, Señor, ¿para qué quiero otra mejor vida si esto me ha dado la mejor que tengo, no? Yo soy Atala Sarmiento y esto fue la historia detrás del mito de campeones olímpicos, Gloria y Ocaso, Carlos Girón y Joaquín Capilla. Hasta la próxima.